Y ahora sí, vamos a escuchar el tema central, restauración que se transforma en fuente para otros. Querida Rosy, bienvenida, el tiempo es suyo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias a cada uno de ustedes, la invitación, y gracias a Dios por permitirnos reunirnos en esta iglesia virtual durante todas estas noches. Ya estamos llegando casi al final, pero ha sido una semana muy bendecida en todos los aspectos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar antes de abrir nuestra vida. Querido Jesús, te damos infinitas gracias por el privilegio que tú nos das, Padre, de conocerte, de abrir tu palabra, por el privilegio de la vida, por el cuidado que tú otorgas a cada uno de nosotros, porque cuidas nuestro entrar y nuestro salir, aún en la situación compleja que vive nuestro país. Gracias, Padre, por lo que haces por nosotros. Vamos a abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y hablando a través de él. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bien, solo a manera de, como diría alguien, de cuña radial, escuché por allí alguien hablaba sobre resiliencia y es justamente esa capacidad de los seres humanos de salir victoriosos ante las diferentes circunstancias o circunstancias difíciles de la vida. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y nos puede ayudar muchísimo para ser resilientes y es la gratitud. Hoy en día hay muchísimos estudios que dan validez a la gratitud como un método que nos prepara a nosotros y nos enseña o adecuamos nuestro cerebro a pensar de manera positiva, ya que debido a las circunstancias muchas veces los seres humanos tendemos a ser negativos, tendemos a ser fatalistas, y cuando atravesamos largos periodos de estrés o de ansiedad, nuestros pensamientos tienden a ser catastrofizantes. Entonces, ¿de qué manera yo ayudo a mi cerebro a desaprender y a aprender nuevas formas de pensamiento? Es a través de la gratitud. Y algo muy simple que podemos hacer nosotros en las noches, específicamente antes de dormir, un diario de gratitud. Usted todas las noches antes de dormir, usted anota con su puño y letra 3 gratitudes. A veces nosotros decimos, voy a agradecer esas cosas fantásticas, grandes e inmensas que me suceden en el día. Pero cuando hablamos de gratitud, hablamos de lo que es grande y también de aquellas cosas pequeñas y sencillas. Entonces, usted registra sus 3 gratitudes todas las noches y al final hace una reflexión. ¿Gratitud a quién? Nosotros como cristianos, nuestra gratitud es a Dios. Pero cuando tenemos en consulta personas que no tienen esta inclinación, entonces gratitud hacia donde ellos quieran direccionar. Pero los estudios también nos dicen que los cristianos tenemos una forma muy especial de abandonarnos en las manos de nuestro Dios y eso genera un efecto mucho más positivo. Así que para la señorita que dijo justamente resiliencia, empieza con esto y te va a ayudar muchísimo. Bien, el tema de esta noche, como ya lo dijo Charito, es un tema muy específico y nos habla de restauración que se transforma en fuente para otros. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4 del libro de Juan. Y todos conocemos esta historia, todos conocemos este relato bíblico. Todos los relatos bíblicos que hemos venido estudiando a lo largo de esta semana, desde que abrimos en el primero, que es de nada bien. Estamos a las órdenes. Desde que nosotros empezamos el día lunes, ¿verdad? Y hablamos de Juan el Bautista, desde Juan 1, después pasamos a la restauración de las familias, avanzamos ayer con la restauración y vimos cómo en la vida de Nicodemo Dios hizo una restauración y fue un personaje vital en ese momento de la historia de la humanidad. Y hoy nosotros tenemos con la mujer samaritana esa restauración que se transforma en fuente para otros. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar leyendo el libro de Juan, capítulo 4, y me ayudan por favor con la lectura del versículo 1, para ubicarnos ya en el contexto. San Juan 4, 1. Leo, Rosy.
Sí, por favor. Ya. San Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Hasta ahí. Perfecto. Los fariseos tenían una particularidad, tenían una peculiaridad. Siempre estaban detrás de Jesús, ¿verdad? Queriendo ¿qué cosa? Queriendo minimizar el efecto que la presencia de Jesús producía donde él estaba. Y siempre hacían un comentario para generar lo que ellos tanto querían, ¿verdad? Que era que minimizar el efecto que Jesús generaba donde se encontraba. ¿Y esto a qué condujo a Jesús? En el versículo 2, ¿qué nos dice? Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Por este comentario dice, Jesús salió de Judea y se dirigió otra vez a Galilea. Pero la Biblia nos dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Entonces, él salió de un lugar para regresar a otro, pero le era supremamente necesario pasar por Samaria. Y es allí, en ese recorrido, donde se da la historia que vamos nosotros a recordar en esta noche. ¿Qué es lo que sucedió? Fue un encuentro muy importante y muy valioso y algo que yo puedo extraer de cada uno de los personajes que nosotros hemos visto en estas noches, es que cada uno de ellos jugó un papel importantísimo en ese momento de la historia de la humanidad. Y ten la plena seguridad, hermano, hermana, adulto, joven, adolescente, no sé si de repente tenemos algún niño también escuchando, pero en la edad que te encuentres y en la circunstancia en la que estés, en la condición, en el rol que Dios te ha encomendado en este momento de la historia de la humanidad, tú también tienes una participación vital e importante, porque tú eres precursor de la segunda venida de Cristo. Y nosotros encontramos a la mujer samaritana en la misma condición. Y vamos a revisar hoy qué es lo que sucedió. Dice que mientras Jesús pasaba y le era necesario pasar por Samaria, dice que él llegó y se quedó en un pozo, el pozo de Jacob. Era una hora que había un sol candente. Dice que cuando él estaba allí, llegó una mujer, no era la hora en la que las personas iban al pozo, pero llegó una mujer y hasta cierto punto lo ignoró. ¿Qué tenía esta mujer? Esta mujer tenía dos características, o podríamos decir que tenía dos estigmas muy fuertes en la sociedad de aquel entonces. La primera era samaritana y ella a lo lejos se dio cuenta que quien estaba allí era un judío. ¿Cuál era la segunda característica de ella? ¿Por qué ella iba a esa hora cuando no había nadie y cuando las mujeres del sector no iban al pozo? Es muy probable que esta mujer se sintiera avergonzada de su condición. ¿Qué pensamientos pasaban por la cabeza de la samaritana cuando ella tenía que ir a buscar agua al pozo? ¿Cómo iba ella? Cuando nosotros no queremos que nadie nos vea. Hoy conversaba con una amiga acerca de una circunstancia y justamente mientras chateábamos, yo me reía porque le decía yo a ella, bueno, justamente en esta situación no queremos que nadie nos vea, pero me acordé de la samaritana. ¿Cuánto tiene que haber sufrido esta mujer por esa estigma? ¿Cómo habrá sentido ella su valoración personal en una sociedad que si ahora la sociedad señala, imagínense en cómo habrá sido en el tiempo de Jesús? Y nos dice la Biblia que cuando ella estaba junto al pozo, Jesús le dice, dame de beber. Una de las particularidades del tiempo de Jesús es que cuando alguien solicitaba agua, era un acto de bondad increíble,
porque el agua era considerada el don de Dios. Pero había una pugna entre judíos y samaritanos. Y yo quiero leer lo que la hermana Elena de White nos dice en cuanto a la enemistad profunda que existía entre ellos. El libro El deseado de toda la gente, en la página 155, dice: los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad. Es decir, una situación extrema era lo único que los llevaba a ellos a negociar con un samaritano. Pero condenaban todo trato social con ellos. Es decir, ¿había entre judíos y samaritanos alguna cordialidad? No. ¿Había algún vínculo? No. Estaba terminantemente prohibido. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aún un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. En algún momento, nosotros generalmente cuando uno es adolescente, las mamás o los papás, cuando uno puede incurrir en un error, los padres, ¿qué nos dicen? Ni se te ocurra hacer eso. Ni se te ocurra, es decir, detrás de ese ni se te ocurra que había una sentencia. Nosotros sabíamos perfectamente que cuando uno de nuestros padres decía ni se te ocurra, detrás de eso ya venía la sentencia, pena capital. Casi así era con los samaritanos. Y la forma como está descrito el texto de la hermana de White, ¿qué nos dice? No dice que los samaritanos en casos necesarios podían ellos negociar. No nos dice que los samaritanos no podían socializar. No, nos dice claramente que los judíos podían, ¿qué cosa? Entablar una negociación con los samaritanos por una necesidad extrema. Que los judíos no podían prestar nada a un samaritano, que los judíos no podían pedir, que los judíos no podían hacer un favor. ¿Qué significa esto? Que los judíos, frente a los samaritanos, ellos se encontraban en un rango de ¿qué? De superioridad. Ellos se sentían superiores a los samaritanos. ¿Dónde se encontró Jesús con la mujer samaritana? En el pozo de Jacob. ¿Qué sucedió allí? Nosotros vemos claramente, mis queridos hermanos, que se detalla una conversación, casi como la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Jesús siempre quiere llegar al corazón del ser humano. Jesús siempre buscaba la forma de abrir ese corazón duro, ese corazón hermético, ese corazón que tiene mucha necesidad emocional y espiritual, pero que nosotros levantamos unas barreras inmensas. Y esas barreras muchas veces encierran una vulnerabilidad extrema. Y la mujer samaritana era una mujer muy vulnerable. Era una mujer que se había aislado de la sociedad. Era una mujer que prefería el calor incesante a las acaloradas miradas de la gente que la censuraba. Era una mujer que necesitaba un encuentro con Jesús. Era una mujer que día a día iba a buscar agua a un pozo. Pero desde que se encontró con Jesús, nunca volvió a sentir más sed. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 11. Si me ayudan, por favor, con la lectura de San Juan 4:9, por favor. La mujer samaritana, 9, ¿verdad? La mujer samaritana. Ya, listo. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es él que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él te daría agua viva. Muchas gracias. Samaria era la antigua capital del Reino del Norte y fue fundada por Omri. Nos dice la Biblia que Omri, este rey de Israel, fue uno de los reyes más alejados de Dios. Más alejados de Dios. Y también nos dice la historia bíblica que cuando se conformó Samaria, que era la capital de los reinos del norte, esta ciudad se conformó con el asentamiento de de personas de diferentes localidades. Y estos pueblos, estas localidades, esta mezcla de babilonios y gente de Aba, de Hamat, dice, fueron los que hicieron Samaria. Esto nos dice que se volvió una comunidad muy idólatra. Y solo para tener una idea, dice que ellos, de la confusión en la que ellos vivían, ellos adoraban a Dios, pero al mismo tiempo ellos daban dádivas a los ídolos. Al mismo tiempo ellos pasaban a sus hijos por fuego. Así que ellos vivían en una completa idolatría. Por eso es que los judíos no se acercaban a los samaritanos. Pero en ese no acercarse, ellos se sentían exclusivos, ellos se sentían superiores, ellos se sentían elevados. Y los otros, idólatras y llenos de pecado. ¿Será que muchas veces nosotros también nos sentimos exclusivos? ¿Será que nosotros, seguros de tener el mensaje verdadero, porque realmente, mis queridos hermanos, tenemos el mensaje verdadero? Nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa y real sacerdocio, pueblo escogido, el pueblo al que Dios viene a buscar en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. ¿Será que en algún momento de nuestras vidas también nos hemos sentido exclusivos? Y a veces nosotros etiquetamos a las personas y consideramos a los que debemos darle el mensaje y a los que no. Porque muchas veces podemos llegar a decir, no, es que esa persona nunca va a cambiar y no va a aceptar a Jesús. Y es muy probable que nosotros hayamos llegado al extremo de decir, no, o sea, la vida que llevan, no. Y nosotros encontramos a una samaritana a la que Jesús se acercó y le ofreció darle el agua de vida de la cual no tendrá sed jamás. Y que cumplió un plan importantísimo y que también fue precursora de llevar el mensaje que Jesús le dejó a ella en ese momento. Porque nos dice el versículo 28 y 29, y si me ayudan por favor con la lectura del versículo Juan 4, 28 y 29. Volvió al pueblo y a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este? ¿No? Gracias. Y nosotros allí podemos observar a una samaritana completamente transformada. Las barreras que ella tenía al momento que se encontró con Jesús eran unas barreras enormes. La barrera racial, una barrera muy fuerte, que venía de generación en generación y que estaba tan arraigada en ella. Muchas veces nosotros por los prejuicios sociales, que los tenemos instaurados, es decir, es como si los tenemos marcados en los surcos craneales. Esos prejuicios son los que a nosotros muchas veces nos limitan para acercarnos a las otras personas. Preconceptos, etiquetas, que hacen que nosotros nos distanciemos de aquellas personas que Dios nos ha enviado a convertirlos. Y aquí encontramos una samaritana que tenía una barrera enorme, una barrera racial. Pero Jesús llega a ella. Y justamente porque si él se ofrece para darle algo a la samaritana, iba a generar un distanciamiento con ella.
porque la lectura de ella hacia un judío es superior. Pero Jesús, en su inmenso amor por esta raza caída, la forma como se acercó a la samaritana es pidiéndole un favor. Diciéndole entre líneas, necesito de ti. Yo, un judío, necesito de una samaritana. Y esa rompió la primera barrera que tenía la samaritana, esa barrera racial. Por eso ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? ¿Qué otra barrera tenía la samaritana? La barrera material. Esa barrera material, porque ella le dice a Jesús, ¿cómo me vas a dar tu agua si no tienes con qué sacarla? Y los seres humanos siempre nos quedamos estancados en lo material. Y como decía alguien en algún momento, es que realmente en este mundo nosotros necesitamos de las cosas materiales para vivir. Y es verdad. Pero no es el fin de todo. ¿Qué otra barrera nosotros encontramos en la samaritana? ¿Cuál es la barrera que Jesús pudo traspasar? La necesidad espiritual. Y es la barrera más grande que los seres humanos podemos tener cuando no sentimos en nuestro corazón la necesidad espiritual. Cuando no sentimos en nuestro corazón la necesidad de Jesús en el centro de nuestras vidas. O cuando consideramos que en el estatus en el que nos encontramos estamos bien y no necesitamos más. En esa condición, Jesús se encuentra con la samaritana. En esa condición, Jesús llega a ella. En esa condición, Jesús le ofrece agua de vida. En esa condición, Jesús nos encuentra también a cada uno de nosotros en esta noche. Nosotros no somos la samaritana. Nosotros no tenemos la estigma que ella tenía. Nosotros no tenemos las dificultades que ella tenía. Nosotros no nos alejamos del mundo y nos aislamos. Nosotros estamos rodeados de personas. Nosotros nos relacionamos con las personas. Pero podemos encontrarnos lejos de Dios y sin una necesidad espiritual. Y Jesús en esta noche nos está diciendo a cada uno de nosotros que quiere darnos agua de vida para no tener sed jamás. Y quiere que cada uno de nosotros cumplamos el rol que cumplió la samaritana. Dejar el cántaro y salir corriendo a la ciudad y buscar a la gente de allí y decirle, un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cuál es el cántaro que tienes en tu vida? ¿En qué consiste el cántaro que tú llevas todos los días? ¿Cuál es la prioridad que en este momento está ocupando el lugar de Cristo? ¿Qué es lo que tienes que dejar abandonado como dejó la samaritana? Para salir a pregonar que Jesús puede restaurar tu vida y que tú puedes ser un canal de bendición para las personas que están a tu lado. Un canal de bendición para tus hijos, un canal de bendición para tu esposo, tu esposa, un canal de bendición para tus compañeros de trabajo, un canal de bendición para la iglesia en la que te encuentras, un canal de bendición en la comunidad en la que vives. Pero necesitas dejar el cántaro, necesitas dejar aquello que te pesa, necesitas dejar aquello que está tan ligado a ti que no te permite avanzar. Los judíos estaban tan distantes de los samaritanos y los primeros que recibieron una lección espiritual allí fueron los discípulos. Los 3 años que los discípulos pasaron con Jesús fueron años de un aprendizaje increíble. El paso de Jesús por Samaria también tenía un objetivo y una bendición para los discípulos, porque ellos también estaban enredados en el fanatismo judío. Ellos también tenían esos conceptos, esos preconceptos muy marcados
y ese distanciamiento que la sociedad había instaurado en cada uno de ellos. Y el paso de Jesús por Samaria no solamente fue una bendición para la mujer samaritana, sino para los discípulos que acompañaron a Jesús, para ese grupo selecto que tuvo el privilegio de permanecer y de vivir con Él y de aprender de primera fuente las enseñanzas más maravillosas que un ser humano puede aprender. Hoy en día, el Salvador continúa realizando la misma obra en las personas, ofreciendo el agua de vida. Hoy en día nosotros podemos también ser esos discípulos que cada día aprendemos lecciones de bendición y que solamente Dios puede dar. Y yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros podamos en este momento dejar ese cántaro, sentirnos restaurados y ser esa fuente de restauración para todas las personas que están a nuestro alrededor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos limitar la predicación del Evangelio, porque así como Juan el Bautista, Nicodemo, la mujer samaritana y cada uno de los grandes de la Biblia cumplió un rol en ese momento de la historia de la humanidad, tú y yo cumplimos un rol en este momento de la historia de la humanidad. Y muchas personas conocerán a Dios a través de tu testimonio. O lo contrario, muchas personas se alejarán de Dios a través de nuestro testimonio. Es mi deseo y oración que cada uno de nosotros nos sintamos restaurados, que cada uno de nosotros sintamos el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas, que cada uno de nosotros veamos esa fe práctica en nuestras vidas reflejada y que seamos esos discípulos consagrados en llevar el mensaje que es un bálsamo para la vida de las personas, el mensaje que llena de paz a las personas. Hace poco conversaba con una amiga, conocí a su mamá hace unos años atrás y tenía algún tiempo que no la veía. Hace 2 semanas me llama ella y me dice: necesito de tus servicios psicológicos. Como ella tiene una adolescente, entonces yo pensé que era para su hija adolescente. Cuando conversamos un poco más y profundizamos en el tema, yo le preguntaba cuál sería el motivo de su consulta. Ella me dijo: es para mi mamá. Le han dado un diagnóstico, está atravesando una enfermedad catastrófica y yo estoy segura que ella necesita conversar contigo. Y efectivamente asistió a la consulta de la señora que yo había conocido años antes. Lo que vi en el momento en que ella llegaba a la consulta no era ni la sombra de la mujer que yo conocí. Y tuve que hacer un esfuerzo tremendo para que mi asombro no fuera evidente. Cuando estábamos sentadas en la consulta, dentro de toda la situación difícil que atraviesa una familia cuando enfrenta un tipo de enfermedad de esta naturaleza, y en el grado en el que se encontraba ya la enfermedad de ella, hay una frase que quedó marcada en mí. Y ella dijo: en esta circunstancia he encontrado paz solamente en Dios. ¿Por qué les comento esto, mis queridos hermanos? Porque la necesidad del ser humano hoy en día es muy grande. Porque la necesidad del ser humano en este momento no puede ser satisfecha sino solamente por Dios.
Y el instrumento que Dios tiene para satisfacer esa necesidad del ser humano somos tú y yo. No es nadie más. ¿Qué cualidades tenemos nosotros para ser el instrumento que Dios ha escogido? Pues mis queridos hermanos, somos seres humanos llenos de pecado. Pero somos lo que Dios tiene. Y Dios quiere que tú seas esa fuente de bendición para restaurar la vida de muchas personas que están sedientos de la paz que solamente Dios nos puede dar. Y yo quiero invitarte en esta noche a que sueltes el cántaro, a que abandones tus prejuicios, a que te desconectes de todo aquello que te ha lastimado a lo largo de la vida, a que dejes tus miedos de lado y que prioricemos en nuestras vidas lo que la humanidad necesita, conocer a Dios. Tal vez alguien aquí me diga, yo no sé dar un estudio bíblico, pero sí sabes conectar con la gente, sabes abrazar, sabes sonreír, sabes escuchar, sabes orar. La primera necesidad del ser humano es de sentirse amado. Y esa es la necesidad que nosotros podemos satisfacer. La primera que podemos satisfacer es que el ser humano se sienta amado. Cuando se sienta amado y se sienta valioso, allí podemos nosotros mostrar al Dios que transforma la vida del ser humano. Que podamos nosotros ser esa mujer que dejó su cántaro y que salió corriendo a contar a otros acerca de Jesús. Esa mujer que su vida fue transformada en una conversación. Esa mujer que comprendió cuál era el plan de salvación. Esa mujer que decidió. Y esa mujer de la cual hoy nosotros hablamos y la tomamos como un ejemplo. Que Dios en su infinita bondad y misericordia con cada uno de nosotros nos utilice en su obra. Que Dios en su infinita bondad con cada uno de nosotros nos restaure. Restaure tu vida, restaure tu familia, restaure tus emociones, restaure tu salud mental, restaure tu salud física, restaure lo que tú necesitas ser restaurado. Porque solo Dios sabe qué es lo que tu vida necesita ser restaurado. Vamos a orar. Allí donde estamos vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Jesús, gracias Padre porque en esta noche tú nos has hablado a través de tu palabra. Y tal vez nos encontremos como la mujer samaritana, amarrados a las dificultades de la vida o a los desafíos de la vida, a las metas de la vida, a los sueños y a los anhelos propios del ser humano. Pues nos encontramos amarrados a eso. Padre amado, y queremos soltar el cántaro. Queremos salir corriendo a pregonar a otros que hay un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que cuida, pero por sobre todas las cosas un Dios que salva. Un Dios que viene a buscar a su pueblo, un Dios que restaura. Gracias porque hoy has tocado nuestros corazones así como cada noche. Gracias Padre amado por la oportunidad que tú nos das de ser precursores de tu segunda venida. Que podamos desempeñar el rol que tú nos has encomendado. Que podamos hacer tu voluntad cada día. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean una clara evidencia de la relación real y personal que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Sí, ¿cuántos decimos amén? A ver, ¿cuántos ponemos ahí? Amén.